Amelia, querida, ¿dónde estás? Llamé en cuanto llegué a casa, escuchando el sonido de llanto, pero sin poder encontrar a mi hija. El sonido estaba amortiguado, resonando por toda la casa. Algo estaba mal. Muy mal. Cuando finalmente la encontré en la habitación, el shock me paralizó. Mi hija, aquella con los largos rizos que tanto amaba, tenía la cabeza completamente rapada. Hija, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Mi voz salió temblorosa, sintiendo ya la ira crecer dentro de mí. Entonces, dijo algo que hizo que mi sangre hirviera. Fue la abuela, mamá. Sollozó Amelia, con los ojos rojos. Dijo que parecía una delincuente con mi cabello y me lo rapó a la fuerza. En ese momento, lo que sentí fue una mezcla de shock, dolor y una ira como nunca antes. Y allí, juré venganza. Ella no quedaría impune por esto. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Lorena, tengo 35 años, soltera y madre a tiempo completo. Mi vida gira en torno a una única estrella, mi hija de 12 años, Amelia. Vivimos en una casita modesta en los suburbios, nada lujoso, pero es nuestro hogar. Entre turnos agotadores como enfermera, hago lo posible por mantener la mesa llena y el techo sobre nuestras cabezas. No es fácil, pero ¿quién dijo que lo sería? ¿Amelia? Ah, es un huracán de creatividad e inteligencia. Esos rizos que tiene. Rapunzel sentiría envidia. Y le encanta usarlos para expresarse. Si dependiera solo de nosotras, la vida sería perfecta. Pero hay una sombra que ronda esa tranquilidad, Griselda, la bruja que vive demasiado cerca. Sí, mi suegra. Griselda tiene 68 años, viuda y con una lengua afilada que corta más que un cuchillo. Ayuda a cuidar de Amelia después de la escuela, y sí, debería estar agradecida. Pero el precio son las críticas infinitas. Lorena, querida, siempre empieza con ese tono agrio que me pone la piel de gallina. ¿No crees que el cabello de Amelia está un poco salvaje? Respiro hondo. Muy hondo. A ella le gusta así, Griselda, digo, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, tengo ganas de tomar unas tijeras y cortar su lengua. Pues en mis tiempos, las niñas sabían cómo presentarse. Resopla, como si fuera una noble del siglo pasado. Me muerdo la lengua, otra vez. Porque, aunque quiero gritar, el cuidado infantil gratuito es un lujo del que no puedo prescindir. Y lo que realmente complica esta convivencia es el hecho de que Griselda fue rígida con su propio hijo, el padre de Amelia, pero aún así él se desvió. Miguel, el hombre con quien tuve a Amelia, siempre vivió bajo el control severo de su madre. Griselda lo crió con mano de hierro, era del tipo que creía que la disciplina extrema formaba el carácter. Nunca podía expresarse, mucho menos ser quien quería ser. Todo lo que hacía era vigilado y criticado por ella. ¿El resultado? Cuando Miguel creció, rechazó todo lo que Griselda intentó imponerle. Y lo rechazó de una manera que lo llevó por caminos equivocados. Se involucró en cosas que no debía, y ahora está en prisión. Eso destruyó cualquier posibilidad de que Amelia tuviera un padre presente. Griselda gusta de culpar al mundo, y a mí, por lo que pasó con Miguel. Según ella, yo arruiné a su hijo, como si hubiera sido yo quien lo empujó hacia la vida que él eligió. Pero la verdad es otra. El control asfixiante de Griselda fue lo que alejó a Miguel de ella, y ahora lo descarga en mí y en Amelia. Toda su amargura. Todo su rencor. Y así, el ciclo continúa. Griselda ve a Amelia como otra oportunidad de intentar moldear a alguien a su manera, y yo tengo que ser la barrera entre ellas. Al principio, Griselda rogó por ayudar con Amelia. Insistió en que, como abuela, tenía el derecho de estar presente, de compensar el tiempo perdido. Lorena, soy vieja, pero quiero ser parte de la vida de mi nieta. Déjame ayudar, decía con una voz casi desesperada. Confieso que, en el fondo, había una parte de mí que creía en su sinceridad, y claro, necesitaba ayuda. Entre los turnos locos en el hospital y la vida de madre soltera, aceptar el apoyo de alguien parecía un alivio, aunque fuera Griselda.
Quería creer que ella estaba cambiando, que podría ser una buena influencia para Amelia, y que las críticas eran solo rasgos de su personalidad. Al final, ayuda es ayuda, ¿no? Pero cada día me arrepentía más de esa decisión. Griselda se infiltraba lentamente, tratando de imponer sus reglas, sus expectativas, sus juicios. Su presencia se volvió un peso. No estaba ayudando, estaba controlando. Intentaba moldear a Amelia de la misma manera que moldeó a Miguel, y todos sabemos el resultado desastroso de eso. Por suerte, tengo a Sandra, mi mejor amiga y compañera de trabajo. Ella es mi roca. ¿Cómo soportas a esa vieja bruja?, me preguntó el otro día en el café, echando azúcar en la taza como si quisiera amargar aún más la conversación. Tienes la paciencia de un santo, Lorena. Me reí, cansada. Se está acabando, Sandra, se está acabando. Ah, y está Rafael, mi vecino. Siempre dispuesto a ayudar con las reparaciones en casa. Seamos sinceras. Es un bombón, y las miradas que me lanza, bueno, si no hubiera aprendido de la peor manera con el padre de Amelia, tal vez pensaría en algo. Pero después del caos de esa relación, mi regla de oro es simple, mantener distancia. Oye, Lorena. ¿Necesitas ayuda ahí?, grita Rafael desde la calle, y ahí viene, con una camisa ajustada, una sonrisa fácil. Intento no notar sus bíceps mientras levanta las cajas del garaje. Gracias, Rafael, eres un salvavidas, digo, y en mi cabeza pienso, y una tentación que no necesito en este momento. Pero vamos a lo importante. El verdadero drama de mi vida no son los vecinos guapos, sino la guerra fría entre Griselda y yo. ¿El campo de batalla? La crianza de Amelia. Va Amelia, siéntate derecha. Una señorita no se encorva, ladra Griselda en medio de la cena, como si mi hija estuviera en entrenamiento militar. Veo los hombros de Amelia caer, y siento que el corazón se me encoge. Mamá, ¿tengo que escucharla?, me pregunta Amelia en voz baja, ya cansada de todo eso. Le lanzo una mirada a Griselda, como diciéndole, esta guerra va a terminar. Haz lo mejor que puedas, querida, le respondo, tratando de consolar a mi hija. Todos tenemos ideas diferentes sobre lo que es importante, digo en un tono más afilado, mirando a Griselda. Ideas diferentes, sin duda, murmura Griselda con ese tono de superioridad que me hace querer atravesar la mesa. Si me escucharas, Lorena, esta niña no estaría corriendo por ahí como una salvaje. Aprieto los puños debajo de la mesa, como si mi vida dependiera de no explotar allí mismo. ¿Salvaje? Amelia no está corriendo como una salvaje, Griselda. Se está expresando. Y no voy a sofocar eso. Mi tono sale más duro de lo que pretendía, pero, sinceramente, estoy a punto de perder la paciencia. Griselda, como siempre, responde con frialdad, marca mis palabras, Lorena. Sin disciplina, esa chica va a terminar en problemas. Miro a Amelia mientras se retira a su cuarto, con sus rizos moviéndose, sin saber que esa sería una de las últimas veces que los vería así. Un escalofrío recorre mi espalda. Llevo mucho tiempo equilibrando esta situación, pero algo dentro de mí grita, va a explotar, y será feo. Agotada después de un turno extra en el hospital, lo único que quería era llegar a casa, abrazar a Amelia y olvidar a Griselda por unas horas. Pero en cuanto crucé la puerta, lo sentí. Algo estaba terriblemente mal. Amelia, querida, estoy en casa, llamé, pero no hubo respuesta. El silencio era casi palpable, y un escalofrío subió por mi columna. El tipo de silencio que solo ocurre antes de una catástrofe. Corrí hasta su habitación. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Amelia estaba acurrucada en la cama, sollozando. Sus hombros temblaban de tanto llorar. Cuando finalmente me miró, mis rodillas casi cedieron. Los rizos habían desaparecido. No quedaba ni un solo cabello en su cabeza. Rapada hasta el cuero cabelludo. Mamá, sollozó Amelia, corriendo a mis brazos. La abuela me lo hizo mientras dormía. La abracé con fuerza, tratando de no desmoronarme en ese momento. SHH, mi amor, todo estará bien. Vamos a arreglar esto, susurré, pero por dentro,
estaba en llamas. Mi mente gritaba, ¿cómo esa bruja se atrevió a hacerle esto a mi hija? Furiosa, avancé hacia la sala de estar como un huracán. Griselda estaba allí, sentada tranquilamente, como si nada hubiera pasado, fría como un témpano. Mi hija. Grité, con mi voz resonando en toda la casa. ¿Qué demonios has hecho? Estaba temblando de rabia, pero Griselda ni se movió. Ni siquiera parpadeó. Hice lo que tenía que hacer, respondió con una calma que casi me hizo perder la cordura. Esta niña se estaba volviendo demasiado vanidosa y desobediente, Lorena, dijo Griselda, con ese tono autoritario de siempre, como si estuviera revelando una verdad universal e incuestionable. ¿Vanidosa? ¿Desobediente? Casi me reí de lo absurda que era esa frase. La sangre me subió a la cabeza. Tiene 12 años, Griselda. ¿De qué estás hablando? Exactamente. Ya era hora de que aprendiera algo de disciplina, continuó Griselda, con esa serenidad cruel, como si estuviera hablando de la cosa más normal del mundo. En mi época, las chicas que se preocupaban demasiado por su apariencia, que se miraban al espejo como lo hace Amelia, se convertían en mujeres perdidas. Tú piensas que solo es el cabello, pero así es como empieza. Hoy son los rizos, mañana es el maquillaje, la ropa indecente, y antes de que te des cuenta, estará embarazada, sola y arruinada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Perdida? ¿Embarazada? Amelia solo tenía 12 años. Griselda seguía hablando como si estuviera leyendo algún extraño manual de los años 50. Mi cuerpo temblaba de rabia. «Estás loca», le respondí, con la voz casi fallando de tanto odio. Que ella es una niña, Griselda, no una mujer. Y lo que le estás haciendo es tortura, no disciplina. No seas ingenua, Lorena, dijo Griselda, moviendo la cabeza con desprecio. Si sigues permitiendo esa vanidad, esa libertad, se va a perder. Terminará vagando por las calles, sin rumbo, sin moral, igual que su padre. Eso fue demasiado. Estallé. Cállate, grité. Este no es tu tiempo, vieja bruja anticuada. Le rapaste la cabeza a la fuerza. Eso no es corrección, es un ataque. Y voy a llamar a la policía. Griselda rió, esa risa seca, como la de alguien que cree estar por encima de todo y de todos. Amarga, el sonido resonó por toda la sala. Ah, Lorena, no seas tan dramática. Eres débil. Siempre lo has sido. He tolerado tu crianza permisiva demasiado tiempo. Alguien tenía que intervenir, antes de que Amelia se convirtiera en una delincuente. Estaba yendo por el camino equivocado, igual que su padre, y tú ni siquiera te diste cuenta. Fue la gota que colmó el vaso. Mi control, ya frágil, se rompió en ese mismo instante. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo vibraba de furia. La audacia de compararla con Richard, como si la culpa fuera mía. Como si yo hubiera fallado. Sal de mi casa. Ahora, grité, sin poder contener las lágrimas que ya comenzaban a rodar por mi rostro. No voy a permitir que toques a mi hija nunca más. Griselda, con su fría indiferencia, recogió sus cosas sin mostrar un solo atisbo de arrepentimiento. Marca mis palabras, Lorena. Te arrepentirás de no haberme escuchado, dijo con ese veneno que ya conozco tan bien. Cuando la puerta se cerró tras ella, finalmente dejé que mi cuerpo colapsara. Las lágrimas fluían libremente ahora. Había fallado en proteger a mi hija. Pero, en ese momento, también hice una promesa silenciosa. Griselda nunca más tendría el poder de hacernos daño. De repente, un golpe en la puerta me sobresaltó. Era Rafael, el vecino. Tenía esa expresión de preocupación que solo alguien que te conoce bien puede tener. Lorena, ¿está todo bien? Escuché gritos, dijo, mirándome. Al ver mi rostro, supo de inmediato que algo muy grave había sucedido. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con una voz suave pero cargada de urgencia. No podía hablar. Solo señalé hacia la habitación de Amelia. Cuando Rafael la vio, sus ojos se abrieron de par en par de puro asombro. Dios mío, ¿quién hizo esto? Griselda,
murmuré con la voz temblorosa, el odio burbujeando en cada palabra. El rostro de Rafael cambió. De vecino amable a un soldado listo para la batalla. Esto es inaceptable. Voy a llamar a la policía ahora. Y no, gritó Amelia, con la voz quebrada y los ojos llenos de miedo. No quiero que nadie me vea así. Se acurrucó en mis brazos, y la abracé con fuerza, tratando de protegerla del dolor que invadía su cuerpo y su alma. Está bien, mi amor, susurré, tratando de calmar su agonía. No tenemos que hacer nada que no quieras. Yo estoy aquí. Rafael se arrodilló a nuestro lado, su rostro una mezcla de preocupación y furia contenida. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó, con la gentileza de alguien que quiere ayudar pero la firmeza de quien no tolera ver injusticia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Sandra, mi mejor amiga. Su voz desbordaba ansiedad al otro lado de la línea. Lorena, ¿qué está pasando? Recibí tu mensaje y sonaba como si estuvieras destrozada. Intenté hablar, pero apenas podía articular palabras entre los sollozos. Le conté lo que había sucedido esa noche infernal. Maldita bruja, gritó Sandra por el teléfono. Voy para allá ahora mismo. Apenas tuve tiempo de respirar cuando escuché un golpe en la puerta. En pocos minutos, Sandra entró en la casa, cargada de bolsas como una heroína con su arsenal. Ok, aquí está el plan, dijo, llena de determinación, levantando pañuelos, sombreros y revistas de estilo. Traje ideas para cortes pixie, algunas inspiraciones de mechas de colores. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Amelia, aún abatida, logró esbozar una débil sonrisa mientras Sandra empezaba a trabajar. Fue en ese momento que me di cuenta de lo afortunada que era de tener amigos como ella. Sandra siempre fue la que resolvía todo con practicidad y un toque de humor. Relájense, que la tía Sandra lo va a arreglar todo. Y si la vieja vuelve, le damos una clase de corte de pelo, con un hacha. Mientras Sandra estaba ocupada arreglando los restos del cabello de Amelia, Rafael se acercó a mí, y comencé a desahogarme. Le conté todo lo que Griselda había hecho. Cada detalle. Cada herida que no solo había abierto en Amelia, sino también en mí. La culpa subía por mi garganta como veneno. No puedo creer que dejé que esa mujer se acercara tanto a mi hija, murmuré, con la voz cargada de autodesprecio. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas, rabia y noches sin dormir. Amelia se negaba a salir de su cuarto, mucho menos a regresar a la escuela. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Pero la verdad era que Amelia me necesitaba más que nunca, y eso era lo único que importaba. Nuestra primera parada fue en la comisaría de policía, donde la frustración no tardó en aparecer. El policía, con la expresión más desinteresada del mundo, respondió. Lo siento, señora, pero como no hubo daño físico, esto es un asunto civil. ¿Daño físico? Mi voz explotó antes de que pudiera contenerme. Mire a mi hija. ¿Cómo que, sin daño físico? Pero, al parecer, las reglas estaban del lado de Griselda. La injusticia estaba allí, frente a mí, y yo solo quería gritar. La segunda parada fue en la oficina de un abogado. Escuchó el caso con atención y luego dijo. Podemos seguir adelante con una demanda por daños emocionales. Aquel rayo de esperanza era pequeño, pero estaba allí. Sin embargo, sabía que ningún proceso judicial curaría lo que Griselda había destruido en Amelia. Mientras tanto, Rafael también estaba actuando en las sombras. Tengo un amigo especialista en derecho de familia, me dijo un día, con los ojos brillando de determinación. Está dispuesto a aceptar tu caso pro bono. En ese momento, podría haberlo besado ahí mismo, pero no había tiempo para eso. La situación estaba a punto de volverse aún más complicada, y sabía que lo que estaba por venir exigiría cada gota de fuerza que aún me quedaba. Vamos a clavar a esa vieja bruja contra la pared, dijo con firmeza mientras organizábamos las pruebas. Y con Sandra a mi lado, sabía que no estaba sola en esta guerra. Primero, comenzaron los rumores en el supermercado. Miradas torcidas de los vecinos, susurros disimulados. Luego vinieron las llamadas de parientes lejanos. Lorena, ¿es cierto que has estado descuidando a Amelia?
la voz de un primo lejano resonaba en el teléfono, cargada de juicio. Fue cuando me di cuenta, Griselda estaba jugando sucio. No solo quería lastimarme, quería destruirme. Había lanzado una campaña de difamación, esparciendo rumores de que yo era una madre negligente. Me desplomé en el sofá junto a Sandra y Rafael, sintiendo el peso de la presión crecer con cada segundo. Esa bruja está tratando de volver a todos contra mí, desahogué, con un nudo en la garganta que se apretaba cada vez más. Pero Griselda me había subestimado. Si quería guerra, la tendría. Decidí actuar. Comencé a investigar el pasado de Griselda. Llamé a sus familiares, antiguos amigos, cualquier persona que hubiera convivido con esa mujer. Quería saber qué más estaba escondiendo. Y lo que descubrí me dejó helada. Una noche, mientras lloraba, Amelia finalmente me confesó lo que había guardado durante tanto tiempo. Si me portaba mal, la abuela decía que me mandaría a un internado. Vaciló por un segundo antes de continuar, con los ojos llenos de lágrimas. Solía encerrarme en el armario cuando hacía algo mal. Mi sangre hirvió. ¿Cómo no vi esto antes? ¿Cómo permití que mi hija sufriera en manos de esa mujer durante tanto tiempo? Abracé a Amelia con fuerza, mi corazón roto por la culpa y la rabia. Esto no es tu culpa, querida, le aseguré, mientras la culpa me devoraba por dentro. Te prometo algo, la abuela nunca más te hará daño. Con la ayuda de Sandra y Rafael, comenzamos a planear nuestro contraataque. Instalamos cámaras ocultas alrededor de la casa, convirtiéndola en un verdadero campo minado de pruebas, en caso de que Griselda intentara contactarnos de nuevo. Entrenamos a Amelia, enseñándole cómo reunir pruebas sin exponerse. Recuerda, Amelia, dijo Rafael suavemente pero con seriedad, mientras le mostraba cómo usar el grabador de voz en su teléfono. Si la abuela te llama o aparece, graba todo. No dejes espacio para errores. Estábamos listos. Griselda no tenía idea de lo que le esperaba. Había estado a la defensiva por demasiado tiempo, pero ahora era mi turno de atacar. Esta vez, no perdería. Aprietas este botón en cuanto sea necesario, ¿entendido?, dije, mirándola a los ojos. Asintió con una firmeza que me llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo. No te voy a decepcionar, mamá. Tú nunca podrías decepcionarme, mi amor, le respondí, abrazándola con fuerza. Estamos juntas en esto, hasta el final. La trampa estaba preparada. Todo lo que necesitábamos ahora era que Griselda diera el siguiente paso. Y cuando lo hiciera, estaríamos listos. Esta vez, no solo contraatacaría, la destruiría. El día del juicio finalmente llegó, y la sensación de náusea apretaba mi estómago como si lo estuvieran aplastando. La tensión era sofocante. Amelia apretó mi mano con fuerza mientras entrábamos en el tribunal, sus ojos fijos en el suelo, pero su determinación me inspiraba. Tú puedes, mamá, susurró. Esa valentía me dio fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Nuestro abogado comenzó la presentación, y parecía que un muro de pruebas se derrumbaba sobre Griselda. Las imágenes de las cámaras ocultas lo mostraban todo. Allí estaba Griselda, invadiendo nuestra casa, con esa voz venenosa que resonó en el tribunal. Niña ingrata. Te voy a enseñar a no desobedecerme nunca más. El juez, que hasta ese momento había mantenido una postura calmada, fruncía el ceño con cada palabra que salía de la boca de Griselda en las grabaciones. Pero eso solo era el principio. Uno a uno, los testigos fueron llamados al estrado. Examigos de la familia, niñeras e incluso el antiguo profesor de piano de Amelia. Todos tenían historias que contar. Me dijo que, si no hacía que Amelia practicara piano 3 horas diarias, me despediría, testificó el profesor, con la voz temblorosa de nerviosismo. Las historias se acumulaban como ladrillos, construyendo un caso irrefutable contra Griselda. Pero el momento más impactante fue cuando Amelia dio su testimonio. Mi valiente niña se levantó, con la voz temblorosa, su pequeño cuerpo frente al tribunal, pero llena de determinación. Me dijo que, si le contaba a mamá lo que hacía, se aseguraría de que me llevaran lejos, confesó Amelia, con lágrimas en los ojos. Y en ese instante, no pude contener mis propias lágrimas. El abogado de Griselda, desesperado,
Intentó pintar una imagen de una abuela preocupada, dedicada y mal comprendida. Pero era demasiado tarde. Las pruebas estaban ahí. El tribunal no compró esa narrativa. La verdad había sido expuesta, y Griselda estaba acorralada. Cuando el juez finalmente anunció su decisión, casi me derrumbé de alivio. Este tribunal otorga una orden de restricción permanente contra la acusada, declaró el juez con firmeza. Además, se concede una compensación significativa para cubrir la terapia y los daños emocionales causados a la demandante. Griselda estaba oficialmente fuera de nuestras vidas. Para siempre. Mientras salíamos del tribunal, sintiéndome más ligera que en meses, Griselda intentó su último movimiento patético. Se acercó a nosotras, con lágrimas corriendo por su rostro, o, al menos, lágrimas que creía que funcionarían como perdón. Lorena, Amelia, lo siento, comenzó con la voz rota. Pero antes de que pudiera continuar, la interrumpí, fría y firme. Guárdate tus disculpas, Griselda. Estás muerta para nosotras. Me di la vuelta, sin mirar atrás, y nos alejamos. Y en ese momento, un enorme peso fue levantado de mis hombros. Estábamos libres. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero los superamos juntas. Amelia comenzó terapia y, poco a poco, vi renacer a mi hija. El brillo en sus ojos volvió, y la fuerza también. Estaba saliendo de la concha en la que se había escondido. Una noche, estábamos en la mesa de la cena, Sandra, Rafael, Amelia y yo, cuando hizo un anuncio inesperado. Quiero donar el dinero del juicio, dijo Amelia, firme. Quiero ayudar a otros niños que hayan pasado por lo que yo pasé. Sonreí, orgullosa de su fortaleza. Pero mientras esas palabras resonaban en mi mente, un plan comenzó a formarse. Amelia había renacido, pero yo aún cargaba con el rencor. Griselda intentó destruir a mi hija y arruinarme, y no podía simplemente dejarla escapar. Tenía que sentir lo que nos hizo sentir a nosotras. Griselda creía que, con la orden de restricción y la distancia forzada, todo estaba resuelto. Pensaba que al fin podría vivir en paz. No tenía idea de que la verdadera guerra apenas comenzaba. Primero, creé una falsa sensación de seguridad. Ningún contacto, ningún enfrentamiento. Dejé que Griselda pensara que estábamos fuera de su vida, que la batalla estaba ganada. Pero entre bastidores, estaba preparando algo mayor. Utilicé lo que sabía sobre su vida, sus secretos, sus deslices. La mujer que criticaba a todos tenía un pasado lleno de pequeñas fallas, deudas no pagadas y malentendidos. Y estaba el escándalo financiero que involucraba el dinero de su difunto esposo. Si salía a la luz, eso destruiría su reputación. Con la ayuda de Sandra y Rafael, comencé a exponer esos secretos. La primera bomba cayó cuando un vecino recibió una carta anónima sobre el escándalo financiero. Poco después, otra carta similar llegó a la administración del condominio. Nada concreto, solo insinuaciones, pero lo suficiente para levantar sospechas e incomodidad. Luego, contacté a una antigua amiga de Griselda, a quien ella había traicionado años atrás. Organicé un reencuentro casual, alentándola a desenterrar historias que Griselda preferiría olvidar. La relación entre ambas, ya frágil, se destruyó por completo. La imagen de Griselda comenzaba a desmoronarse. Pero el golpe final fue el más cruel. Griselda tenía un miedo profundo a ser olvidada. Sabía que, con su reputación manchada, empezaba a perder el control de la vida que siempre había proyectado para los demás. Dependía de la admiración y el respeto que forzaba sobre todos. Con el cerco cerrándose y su reputación hecha pedazos, Griselda comenzó a aislarse. Pero antes de eso, esparcí el rumor de que estaba en crisis financiera, que había sido estafada por su propio marido fallecido. El escándalo la convirtió en el blanco de burlas en el círculo social que tanto apreciaba. Finalmente, Griselda se vio sola, sin amigos, sin reputación y sin el respeto que siempre había exigido de los demás. Se había vuelto irrelevante, y eso la destruía más que cualquier otra cosa. Cuando la noticia de su situación comenzó a circular, Griselda intentó contactarme, tal vez para pedir ayuda. Pero para entonces, ya no quedaba la Lorena comprensiva. Ya no quedaba la Amelia vulnerable.
Solo quedaba yo, observando desde la distancia. Ella intentó arruinarme, pero al final, se arruinó a sí misma. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora, me encantaría saber qué piensan de esta historia. Dejen su comentario abajo, compartan sus impresiones y opiniones. Suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias.